Bien. Bueno, el año que viene probablemente esté en primero, segundo y tercero. Ya, Sí, exactamente. sí, bueno, no importa. No es tan. La vida académica es media rara. Sí. Bueno, está bastante bueno. Espero que lo puedan seguir haciendo a las dos carreras al mismo tiempo. Hay un poco de demanda por ahí, pero depende del tiempo y del físico, probablemente, pero son jóvenes, así que no hay problema con eso. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a empezar la unidad número 7. Habían visto las 6 unidades anteriores, que la unidad número 7 sobre los poshumanismos es antropología poshumana. Hoy vamos a ver a Donna Haraway. Hay un compañero que hoy no ha venido, estuvo citándola. No recuerdo cómo. No recuerdo, no sé cómo se llama. Daniel Robles. Bien. Vamos a escribir el nombre para. Es medio difícil. Bien. Donna Haraway nace en Estados Unidos, en Colorado, en el año 1944. Tiene 77 años, todavía está viva. Quedamos los dos vivos, vamos. Sí. 1944. Bien, les voy a leer un poco más o menos los estudios que he hecho porque son interesantes. Se graduó como zoóloga y filósofa en la Universidad de Colorado, obtuvo una beca para los programas de intercambio cultural, que eso le permitió especializarse en filosofía evolutiva en París. Después se doctoró en Yale, enseñó historia de las ciencias y estudios de la mujer en la Universidad de Hawái. En el año 74 y 80 empieza a enseñar historia en la Universidad de Hopkins. Y esta es la era más o menos que vamos a tratar nosotros, que desde el año 1980 es profesora de historia de la conciencia en la Universidad de California. En el año 99 recibió el premio Fleck de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia de Estados Unidos. Y en el año 2000 recibió el premio Bernal de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia de Estados Unidos. Bueno, esta señora, en el año 1984, escribe un libro que es el que vamos a ver ahora. Ustedes lo van a analizar y estudiar después en sus casas para que no tengan que rendir. Se llama el Manifiesto. Manifiesto Cyborg. Bien, ¿saben lo que es un cyborg? Bien. ¿Cómo? Medianamente, bueno. ¿Qué es lo que es medianamente? Y sería como un humano que está mezclado con partes robóticas, podría decir. Bien, sí, exactamente, es eso. O sea que no lo sabías medianamente, lo sabías bien, porque es eso. Es un robot, es una persona, quiero decir, es cyborg, se escribe así. Cyborg. Sí, es de cyber, que es cibernético, por de orgánico. Sí. No sé, ¿se han visto? No tengo ideas.
Eso sí que no. Pero ¿alguna vez has visto Terminator? Sí. Robocop. No sé. No me gusta mucho. Ghost in the Shell, por ejemplo. ¿Cuál? Ghost in the Shell. No lo veas, mira, es cool. Película de animación japonesa. Soldado del invierno. Sí. Capitán América, el soldado del Ah, invierno. sí, sí, Bien. El de Titanes, Chico Titán, ¿cómo es? El dibujito. Hasta puede ser. sí. Ah, De la Liga de la Justicia. ¿Han visto la serie Community? Bueno, pero están perdiendo, está bueno. En esa serie ven una película horrible que se llama Kick Puncher. Es horrible la película, ni siquiera existe en la vida real, la han inventado para esa serie. Es interesante. Bueno, en esta época, este tema de cyborg surge de dos personas, el término, que es clines y cline. No me quiero confundir porque el concepto es igual. Clines y cline. Fueron dos científicos que experimentaron con una rata. Han experimentado con muchísimas, pero bueno, a una le pusieron un órgano osmótico, si no me equivoco. Sí. Un órgano osmótico en el año 1950 y en el año 1960 dan estos estudios, ¿no? Siguieron experimentando y presentan esos estudios. Y ahí utilizan el tema cyborg. En esta época es la época donde estaban averiguando los temas del espacio, viendo, es importante por ahí poderse ubicar en lo que es el tiempo, por ahí de los autores, y el tiempo en el que viven, digamos. Por ahí, o sea, el tiempo de los autores en el sentido de que lo que han hecho en su vida, cosas así, y también del tiempo en el que viven. En el año 44, cuando ella nace, por esta época, supongo que saben que hubo la Segunda Guerra Mundial con los nazis, es decir, que no fue la primera vez que intervinieron a un ser vivo con algo. O sea, los nazis experimentaban con seres humanos, después que termina en el año 40 y algo, después en los años 60 en Estados Unidos, según videos que están empezando a salir ahora, información, experimentaban también con personas, con alucinógenos, o sea, para ver los efectos positivos que podrían llegar a tener en los soldados. Bueno, entonces, era la primera vez que se experimentaba con humanos, y en esta época comienza después de la Segunda Guerra Mundial, comienza la época de la Guerra Fría con Rusia. Bueno, en esta época es cuando empiezan a competir a ver quién controla el mundo, el capitalismo o el comunismo. Bueno, y ahí empieza también la lucha por el tema para ver quién conquista el espacio aéreo. Y en esto es cuando empiezan a hacer estos experimentos. Porque la idea que tenían estas personas, ellos fueron dos, deben haber sido muchos, la idea que tenían los científicos era poder preparar a las personas para que puedan subsistir en otro tipo de ambiente, pero sin tener que usar casco, ni estar adentro de un iglú. Por ejemplo, ahora nosotros sabemos que si vas a la luna no hay gravedad, entonces por lo tanto tenés que tener un aparato o algo que te mantenga en el suelo o va flotando. Bueno, la idea era que tu mismo organismo pudiera responder a eso, a los distintos tipos de crimen. ¿Sí? ¿Vieron la película Titán? Sí. Ah, bueno. No, yo no la vi. Pensé que me dijiste, vi una película Titán. Entonces te dije, sí, Claro. para que continuaras. Bueno, en esa película se trata justamente de eso nada más, de cómo se adapta el cuerpo humano para mandarlo a otro ambiente en el que no pueden sobrevivir los humanos como son ahora, y entonces le hacen cambios físicos, fisionómicos. La de Netflix. Sí, bueno, Sí, que protagonistas lo adaptan como para que pueda estar abajo del agua. Claro. Así. Y que le tiene branquias. ¿Y lo puede hacer? Sale
como Más o menos. la que sale más o menos. Bien, buenísimo. Bueno, algo así era lo que querían hacer estas personas en estas investigaciones, ¿no? Bueno, entonces, bueno, después, estos estudios lo dejaron de hacer por el tema de los costos, el mantenimiento era demasiado costoso y además ya iban perdiendo utilidad y la gracia porque, bueno, como saben, Rusia después termina perdiendo la Guerra Fría, terminan dominando el mercado, entonces tampoco hace tanta falta ya ponerse en la mira, tener que ir a conquistar el espacio porque supuestamente ya lo habían conquistado y habían ganado, entonces ya no era una prioridad para ellos. Bueno, pero sin embargo habían dejado una puerta abierta. ¿Por qué? Porque ya habían experimentado, ya sabían lo que era, entonces ahora era como un precedente para todas las generaciones futuras. Y eso va a terminar marcando un poco lo que va a ser después toda la ciencia que viene hasta ahora. Uno por ahí lo piensa y uno dice, ¿qué puede llegar a marcar un experimento que hicieron con una rata? O sea, vemos en las películas los cyborgs y nada más. Pero el tema es que se expande también el término de cyborg. No es solamente, no termina en personas biónicas, digamos, sino que empieza a irse para otras partes. Por ejemplo, ya después vamos a ver por qué esta persona también entraría en el tema de cyborg, por ejemplo, en estos términos. ¿Conocen algún científico que para vivir necesite o haya necesitado de máquinas? ¿Cómo? Exacto. O sea, una persona totalmente, podría haber, cualquiera de nosotros, tenemos lo que él tuvo y vamos a quedar postrados en una cama. Él tuvo la suerte, la buena fortuna de poder tener aparatos, de poder seguir viviendo, poder seguir creando teorías, llevando una vida, una vida bien vivida para él, según él, ¿no? Tal vez no para nosotros, pero bueno, él estaba, dentro de todo, nos alentaba a vivir a nosotros, así que no debe haber estado tan mal. Dice, Donna Haraway, con respecto a esto, dice, así, el mito de mi cyborg trata de fronteras transgredidas, de fusiones poderosas y de posibilidades peligrosas que gentes progresistas pueden explorar como parte de un necesario trabajo político. Una de mis premisas es que la mayoría de los socialistas norteamericanos y las feministas ven profundos dualismos entre mente y cuerpo, animal y máquina, idealismo y materialismo en las prácticas sociales, formulaciones simbióticas y artefactos físicos asociados con la alta tecnología y con la cultura científica. Desde One Dimensional Man, el hombre unidimensional de Marcuse, hasta La muerte de la naturaleza de Merchant, los recursos analíticos desarrollados por los progresistas han insistido en el necesario dominio de las técnicas y han hecho hincapié en un imaginado cuerpo orgánico que integre nuestras técnicas, nuestra resistencia. Otra de mis premisas es que la necesidad de unidad de la gente que trata de resistir la intensificación universal del dominio no ha sido nunca tan aguda como ahora, pero una desviación ligeramente perversa en la perspectiva podría permitirnos luchar mejor por significados, así como otras formas de poder y de placer de las sociedades tecnológicas. Desde una perspectiva, un mundo de cyborgs es la última imposición de un sistema de control en el planeta, la última de las abstracciones inherentes, de un apocalipsis. Resumiendo, ciertos dualismos han persistido en las tradiciones occidentales, han sido todas sistemáticas para las lógicas y las prácticas de dominación de las mujeres, de la gente de color, de la naturaleza, de los trabajadores, de los animales. En unas palabras, la dominación de todos los que fueron constituidos como otros,
cuya tarea es hacer de espejo del yo. Los más importantes de estos turbadores dualismos son, ahora empieza a nombrar ciertos dualismos: yo otro, mente-cuerpo, cultura-naturaleza, hombre-mujer, civilizado primitivo, realidad-apariencia, todo parte, agente, recurso, activo-pasivo, bien-mal, Dios-hombre. Civilización y barbarie también, ¿no? Lo que Haraway va a hacer, una de las cosas que empieza a criticar, que va mucho con lo que ella denomina cyborg, son los dualismos. Esos dualismos que ella empieza a nombrar: el dualismo hombre-mujer, hombre-naturaleza, o ser humano-naturaleza, y ser humano y animal. ¿Ustedes todavía no cursan Moderna? ¿Han cursado, no? ¿Han visto más o menos algo del sujeto? Bien. ¿Qué podrían decir? A ver, ¿qué es lo que es un sujeto? ¿Cómo se forma? En psicología creo que también lo han visto. Hola. Bien, sí. El sujeto puede actuar sobre el objeto, puede comprender el objeto. Bien. Sí, desde un punto de vista de la psicología, como estás diciendo, parte de eso, ¿no? Y que la persona forma su identidad a través de la diferenciación también con el objeto. Bueno, pero si vamos un poco más atrás, la psicología empieza a nacer en el año 1800, 1900 y algo, 1900 y algo en realidad. Cuando vamos un poco más atrás, el tema del sujeto y objeto empieza a tener bastante peso en la edad moderna, con Descartes. O Descartes, es la misma persona, ha pronunciado el nombre de manera distinta, con Renatus Cartesius, quien se sienta latín. Bueno, Descartes plantea Descartes está buscando un fundamento para poder fundamentar lo que es el conocimiento. Entonces él dice, bueno, vamos a pensar, no, él dice, bueno, voy a pensar. Estaba sentado al lado de la fogata suiza en invierno, comiendo. Entonces él piensa y dice, bueno, ¿cómo voy a hacer? Entonces él empieza a pensar y de repente dice que ante las cosas él se siente engañado, porque dice, yo fui a una de las mejores universidades, no sé nada, yo cuando meto un palo en el agua parece que se dobla. Entonces dice, ¿qué es verdad, qué es mentira? No puede empezar a diferenciar nada. Y la ciencia en ese momento, que era en el Renacimiento, estaba un poco mezclada. Era la época donde estaban investigando para transformar el metal en oro, buscar la vida eterna, mezclaban química con otros tipos de conocimientos. Hay un autor que se llama Elías Merciades, ¿eso se le ha caído a alguien? ¿Ustedes? Hace rato me estaba mirando de ahí. Merciades empieza a comentar, ¿no? Uno de los ritos que hacían cuando tenían, era un lugar donde trabajaban el fierro, y cuando no funcionaba, no decían, bueno, es porque hemos hecho mal algo de acá, sino lo que decían, el rito que hemos hecho está mal. Entonces lo hacían todo de nuevo y hacían el rito de nuevo. Era una mezcla, era la alquimia, era una mezcla, ¿no? Entre ciertas creencias, ciencias y todo eso. Bueno, entonces Descartes era una persona bastante instruida, bastante inteligente, y empieza a investigar cómo funciona el cuerpo humano. Estuvo en una escuela donde también ven lo que es la balística, que son las cosas relacionadas con las armas. Entonces es una persona que, y de ahí cuando estaba estudiando lo que es la Academia de Balística, saca un tratado sobre matemáticas que tiene un gran peso en ese momento. Es decir que
se llevaba bien en muchas áreas, era bastante inteligente. Bueno, volvamos, o sigamos. Después, cuando estaba en Suiza, él hace un trabajo mental, espiritual, que ya lo conocía, que son las meditaciones, que después él saca el libro que se llama Las Meditaciones Metafísicas. Bueno, en estas meditaciones, son meditaciones que él había aprendido a hacer en la escuela. Entonces él comienza y dice, bueno, no puedo creer en las cosas de afuera porque me engañan, mis sentidos me engañan. Yo veo la luna hoy, está en un tamaño, mañana está de otro tamaño, y sé que no es ese tamaño, porque puede entrar en mi mano y no es ese el tamaño de la luna. Con el tema del palo también, yo veo el palo recto, cuando lo meto en el agua parece que se dobla, pero en realidad no se está doblando. Entonces mis sentidos me engañan. Y dice, bueno, no puedo confiar en mis sentidos. Él estaba buscando un punto en el cual pueda fijar el conocimiento cierto, para después poder hacer una ciencia verdadera. Entonces dice, bueno, no puedo confiar en mis sentidos. Dice, bueno, pero yo cuando estoy acá sé que estoy despierto, no estoy dormido. En eso sí puedo confiar, aunque por ahí parece que estoy despierto, pero en realidad estoy dormido porque por ahí me parece que estoy tomando algo, pero después de repente me despierto y me encuentro acá en la cama, entonces me confundo. Y dice, bueno, pero sin embargo hay algo que me produce que no me confunda, ni en sueños ni en la vida real. Y dice, bueno, creo que son. Bueno, si yo sumo 3 más 4, en la vida, o sea, en el momento diurno, digamos, cuando estoy despierto, 3 más 4 es 7. Y cuando sueño, 3 más 4 es 7. Un cuadrado tiene 4 lados, en el sueño y en la vida real. Entonces dice, bueno, hemos llegado a encontrar un conocimiento verdadero. Entonces dice, bueno, las ciencias naturales, por ejemplo, en las que dependen de los sentidos, no puedo confiar. Puedo confiar en la ciencia fáctica, por ejemplo, lo que es la aritmética, la geometría, pero como es una persona bien concienzuda, muchos aspectos, dice, no, pero vamos a ir más a fondo. Vamos y eso no lo puede refutar con nada, irrefutable. Entonces dice, bueno, voy a crear una ilusión, voy a crear una mentira, voy a crear la idea de un genio maligno, es decir, como de un dios maligno. Entonces, este genio maligno hace que yo me confunda. Es la duda hiperbólica, dice, porque todos estos son momentos de duda que él va pasando, y esto es una duda hiperbólica porque es una duda enorme, o sea, magnífica en tamaño, ¿no? Entonces dice, bueno, este genio maligno me hace creer a mí que un cuadrado tiene 4 lados, y que 4 más 3 es 7, pero en realidad puede ser otro número. Entonces tampoco puedo creer en las ciencias fácticas, no puedo creer en las ciencias naturales, no puedo creer en las ciencias fácticas, no sé, no tengo idea de nada. Bueno, entonces llegamos a un callejón sin salida, sin salida. Entonces dice, bueno, pero sin embargo hay algo, porque yo estoy dudando. Entonces, si yo estoy dudando, soy algo, soy eso que está dudando. Y si dudo, es porque pienso. Y si pienso, siento, tengo frío, quiero, odio. Entonces dice, bueno, entonces yo sé que soy algo, soy una cosa que piensa. ¿Cuánto tiempo tendré de vida? No sé, pero mientras yo sepa que estoy pensando, estoy existiendo. Entonces dice, pienso, existo. Pienso, luego existo, un poquito ergo sum. El pienso, luego existo, ya después lo van a ver igual. Si no, después se va la profesora a decir, no, profe, ahí tal quiero decir tal cosa, y van a quedar espectaculares. Cuando dice pienso, luego existo, el luego no es una medición de tiempo, porque no es que él piense y después se da cuenta que existe, es simultáneo. Pienso, existo, porque él dice, bueno, mientras yo esté pensando, estoy existiendo. En el momento que esté pensando, no sé si él sigue existiendo, pero bueno. Entonces él llega a lo que sería lo vamos a escribir por acá, la res pensante o el cogito.
el cogito ergo sum. Entonces, él dice, bueno, soy una cosa que piensa. Y entonces, él ha encontrado ahora el futuro. Y después, métodos similares que hizo para llegar al fondo de sí mismo, hace para salir. Por ejemplo, él dice, bueno, yo tengo ideas que son innatas, hay ideas que vienen de afuera, hay otras ideas que parece que han nacido conmigo. Entonces él empieza a decir, bueno, yo tengo la idea de perfección. ¿La idea de perfección puede venir de afuera? No, porque nada es perfecto. Yo soy una persona imperfecta. Hay gente más inteligente que yo, hay gente más atractiva que yo. Soy imperfecto. Entonces yo he nacido con esta idea. ¿Y quién ha puesto esta idea en mí? Y tiene que haber sido el ser perfecto, que él la puso en mí. Y el ser súper bondadoso, porque ¿quién es súper bondadoso? Yo tengo esa idea en mí. ¿Quién la puso? Bueno, y así empieza a darse cuenta de que tiene ideas que no pueden haber sido puestas por nadie ni por él mismo. Entonces dice, son ideas innatas, alguien las puso en mí. Fue ese ser, Dios. Entonces dice, bueno, Dios existe. Y dice, entonces si Dios existe, no va a querer que yo me engañe. Porque si es súper bondadoso, súper bueno, no va a querer que yo me engañe. Entonces ahí empieza a salir y sale poco victorioso. Después cuando dice, bueno, no sé por qué me confundo, dice, bueno, porque en realidad Dios me da ciertas, yo he nacido con ciertas aptitudes y después mi voluntad quiere ir mucho más allá, más que mi pensamiento. Entonces, no es culpa de Dios, es culpa mía. Entonces, así salva a Dios, digamos, de que no es un genio maligno, lo puede descartar tranquilamente y ha encontrado el sujeto. ¿Se entiende más o menos? ¿Tienen dudas? Pueden preguntar lo que quieran, obvio. También puede que no pueda responder, pero veamos. Entonces encuentra el sujeto. Encuentra ese sujeto que estaba buscando. Y este sujeto es el sujeto que va a... Estaba viendo unas cosas. Bien, este sujeto empieza, este momento a donde nace, a donde surge, es el momento de la modernidad. En la modernidad, 1492, si no me equivoco, que lo han puesto como fecha, es la conquista de América. Bien, entonces, en ese momento, vienen a conquistar América y él dice, bueno, sujeto, ahí se produce una dualidad un poco interesante que estaba relacionado con lo que vos decías con el objeto, porque surge el sujeto y surge la idea también como dualidad sujeto-objeto. Y una cosa interesante de esto es que dice, bueno, sujeto es el sujeto pensante, el sujeto que razona. ¿Quiénes son los sujetos que razonan? Nosotros, los europeos. Entonces, cuando todo lo demás se convierte en objeto. Los objetos son cosas, o sea que son cosas para estudiar, son cosas para explotar, porque son cosas. Es decir, como un tacho de basura, una lapicera o cualquier cosa que no tenga vida. Entonces dice, bueno, entonces acá en objetos entran todos los seres que no son europeos. Entran asiáticos, entran africanos, entran, obvio, toda la gente que habitaba América antes que llegara. Entonces ahí se crea una dualidad. Contra esta dualidad es la que va a hablar Haraway. Sin embargo, no es que esto haya pasado directamente a la actualidad de nosotros, sino que después surgen tres personas, nacen, arman teorías, tres personas que fueron llamadas los maestros de la sospecha por Ricoeur, que es Marx, Freud y Nietzsche. Nietzsche, Freud y Marx. En este momento, cuando Descartes,
habla sobre los sujetos, se da cuenta que, bueno, en este momento, que era en el Renacimiento, hay una tensión y empieza a instaurarse lo que sería el sujeto como un punto fijo, el punto fijo en el cual se van a empezar a medir todas las cosas. Con estas personas que nacen mucho tiempo después, porque como estuvimos diciendo sobre Hegel, por ejemplo, nacieron antes, Nietzsche, Hegel, Kant, todo eso, bueno, cuando ellos hablen, cuando ellos armen teorías, cuando ellos postulen, discutan, van a estar discutiendo sobre el sujeto. Algunos en contra, otros a favor, otros van a andar un poco más, pero todo más o menos alrededor del sujeto. Van a ver otros locos como Spinoza que van a tratar de tirar todo abajo y tal vez lo logran. Pero bueno, surgen estas tres personas que marcan un paso importante en lo que sería la sociedad, digamos, la sociedad de ese momento, como estaba instaurada. Porque bueno, dicen, bueno, los sujetos, nosotros somos la medida de todas las cosas, podemos conocer todo, los otros son objetos. Y después, no sé, aparece el señor Marx que dice, bueno, en realidad, o Nietzsche aparece primero, ¿no? Que dice, bueno, en realidad, no es que nosotros hayamos nacido y un Dios nos haya dado la capacidad enorme de poder comprender las cosas. Dice, no, nosotros desarrollamos el conocimiento y el pensamiento porque necesitamos sobrevivir en el mundo. Y como no tenemos ni garras ni colmillos, tuvimos que desarrollar algo. ¿Qué es lo que hicimos? Se desarrolló el pensamiento. Y puse un palo, una lanza, maté a alguien, pude sobrevivir. Entonces él dice, es utilitario, o sea, es un invento, es una creación, no es algo que me haya dado alguien, no soy mejor que otro animal, soy un animal común y corriente que tuvo que desarrollar algo que otro no tiene. Él lo ve como un momento, o sea, lo ve como un momento en el universo que no va a tener importancia después cuando se destruya la Tierra. Así mismo lo dice. Yo por ahí lo estoy diciendo no lineal como lo dice él, pero con esas palabras más o menos las dice. O sea que, por ejemplo, ustedes pueden decir, oh, bueno, habrá vida inteligente en otro planeta. Y de esa postura puedo decir, nada, si es un momento, algo que necesitaron estos para sobrevivir. En otro planeta no van a pensar, tal vez desarrollan otra forma de supervivencia. Bueno, entonces, y si el conocimiento es, digamos, una creación, una mentira entre comillas, es algo creado por nosotros, entonces la verdad también, la mentira, lo bueno, lo malo, entonces se empieza a descentrar un poco el sujeto, porque dicen, bueno, o sea, entonces de repente ya no podemos creer que lo es verdad y que lo es mentira. Entonces empieza a hacer un poco de ruido. Entonces dice, bueno, pero al menos no queda la sociedad en la que vivimos. Y viene Marx y dice, no. O sea, hay una superestructura que es la que va y instaura cómo es el orden de las cosas y ustedes tienen que, lo que es el proletariado se tiene que rebelar para poder instaurar un nuevo orden y poder cambiar las cosas. O sea, que tampoco se pueden apoyar de eso, de nada externo. Y dice, bueno, está bien, no puedo creer en nada, pero creo en mi mente. Y viene el señor Freud y le dice, no, señores, ni siquiera en eso pueden confiar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, digamos, vamos a hacer un tipo iceberg, no creo que me salga, con el agua. Entonces, dice el señor Freud, esto que está acá arriba es lo consciente, lo que ustedes tienen en la cabeza, lo que están conscientes ahora. ¿Qué es lo consciente que ustedes tienen ahora? Que me están escuchando a mí, o me están mirando a mí y están pensando en otra cosa, no importa, pero eso es como lo que son conscientes. Yo estoy acá hablando de ustedes. Esto que está acá es lo preconsciente, es decir, ustedes cuando tengan que estudiar, hacer algo, lo van a traer a su memoria. Y todo esto, que es la parte más grande, que es lo que realmente domina al ser humano, es el inconsciente. Y eso no hay ningún tipo de dominio, ni siquiera se puede acceder a él. Eso no, algunas veces puede salir, pero ni siquiera se van a dar cuenta, porque va a ser a través de sueños, que no lo van a poder entender. Te van a decir, bueno,
soñé que volaba. O sea que en realidad mi inconsciente me dice que quiero volar. No. El inconsciente a través del vuelo está queriendo decir otra cosa. Y eso se usa a través de terapia y de muchos años. O los actos fallidos. Uno dice, uy, bueno, fue un acto fallido, quise decir tal cosa. Entonces, no, porque el acto fallido hay que estudiar a la persona y hay que estudiar en el momento en que lo hizo y tal vez no quiso decir eso, sino que no es un acto fallido. Entonces, entonces no puedo creer ni en la verdad, no puedo creer en la sociedad, no puedo creer ni siquiera en mi mente. No. Porque se empezó a dar cuenta de que no está ese sujeto tan homogéneo como pensaban, tan duro. Sin embargo, en la sociedad en la que vivimos, seguimos viviendo en lo que serían las dualidades. O sea, hombre-mujer, seres humanos animales, seres humanos naturaleza, y no es solamente un pensamiento, actuamos de esa manera. Hace pocos años las mujeres han podido empezar a decir, bueno, no, esto está mal, quiero igualdad de sueldo, quiero que me traten con respeto, quiero vestirme y hacer lo que yo quiera de mi vida. Hasta ahora la naturaleza no se ha podido revelar, se ha revelado probablemente a través de COVID y de muchas otras cosas, pero seguimos sometiendo a la naturaleza. Es decir, que todas estas dualidades, a pesar de todos estos, de estas críticas que le han hecho a la subjetividad y al sujeto y a las dualidades, siguen existiendo. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a borrar, porque no hace falta la línea. Entonces tenemos, digamos, el cyborg, ¿no? Han visto por ahí en Facebook o en YouTube los animales que también le ponen partes para que puedan caminar a caballo, piernas ortopédicas y cosas así. Eso justamente dentro de un elefante que le habían puesto como algo que no tenían las piernas, me parece, y gracias a una especie de, no podría explicar bien, prótesis. Claro, sería como una prótesis que tenía para que pueda caminar. Ajá. Y funcionaba bastante. Caminaba. Sí, me sorprendió. No, han visto que aún continúa hasta estos momentos esa idea de la combinación de máquinas y animales, ya no solamente sujetos, sino femeninos. Entonces está hombre, perdón, estaba diciendo hombre, pero es, digamos, animal, ¿cómo es? Máquinas seres vivos. Máquinas seres vivos. Pero siguen habiendo dualidades. Bueno, entonces, por ejemplo, una acá, entonces está el cyborg, ¿no? Pero el cyborg no es solamente el animal más la máquina, es algo superior. Por ejemplo, en las películas que ustedes han visto, no es solamente un hombre que le pone un brazo y es un hombre común y corriente que con ese brazo va y se hace un huevo frito. No, es un hombre que tiene una fuerza tremenda, es un animal que le han puesto, como esas ratas que le ponían cosas, entonces podían hacer cosas más allá. O como en el tema del elefante, sí, puede llevar una vida. Entonces, va un poco más allá. Es una dualidad, y también están otras dualidades, como decíamos recién, hombre, mujer, como decía Haraway, Dios, hombre, naturaleza, hombre, verdad, mentira, y todo ese tipo. Entonces, aplicado ahora a las otras dualidades, aplicado ya sea al animal, al ser humano o a las demás, o a cualquier otra dualidad, el cyborg termina siendo como un ser fronterizo, es decir, no es uno ni es otro, sino que es una mezcla, está en la mitad, digamos. Es algo más que ellos dos.
Bueno, y la idea es, hay una pregunta que uno se puede hacer, que es, bueno, pero si sacamos el sujeto, ¿no? ¿Qué es lo que queda del sujeto? Es decir, no somos nada de eso que decían, porque lo tiraron abajo. ¿Qué es lo que somos? ¿Queda algo? Las cosas. Puede ser. ¿Alguien más? No hay respuestas incorrectas ni nada, ¿eh? No se hagan problema con eso. Si ya no somos el sujeto. Claro, si no somos sujetos. Nada. La verdad que o sea, seríamos otra cosa, algo más, algo distinto. Bueno, esas son una de las cosas que se pregunta Haraway. Bueno, este es un ser fronterizo que vive, ¿no?, entre lo que sería el organismo, las máquinas y las cosas. Habíamos dicho de que era algo más. Bueno, ¿por qué? Porque la tecnología del cyborg es restaurativa, es decir, restaura, como en el tema del elefante, perdió un brazo, una pierna, se puede restaurar una extremidad, normaliza, porque hay que seguir normas, también reconfigura y potenciadora. Bueno, porque puede hacer cosas que antes no podía hacer. Por ejemplo, una persona que no caminaba, después puede caminar. Una persona chicos que no podían ver, los operan, le ponen o prótesis, iba a decir, o lo operan, ¿no?, le ponen cierto tipo de gafas, lo que fuese, y pueden empezar a ver, ¿no?, o escuchar también. Sí. Sí, igual estaba en dudas, dije gafas porque en realidad estaba pensando en algo que se me vino a la cabeza, que son como lentes de contactos que le ponen, le hacen operaciones y le ponen adentro lente de contacto y después usan lentes más grandes entonces pueden ver personas con muy poca capacidad de visión, niños que tienen muy poca capacidad de visión, le hacen ese tipo de operación y después lentes. Ese para ver el color también. ¿Sí? Y los aparatos auditivos. Sí. Igual también ahí se produce se puede producir también otra pregunta: ¿hasta qué punto estaría bien, no?, el tema del auditivo, ¿no? Bueno, si ellos lo eligen estaría bien, pero también hay toda una cultura que se maneja es una cultura que se maneja con lenguaje de señas. Yo tengo una compañera que es profesora de lenguaje de señas y le comenté un día lo que me había dicho otra chica cuando yo estaba estudiando lenguaje de señas, nunca terminé, y me decía de que en una escuela le enseñaban a hablar, a leer los labios y poder hablar. Entonces no podían hablar tanto como hablamos nosotros o que se le entienda tan bien porque ellos no se escuchan, entonces se les dificulta el pronunciar, pero sí se daban a entender. Y yo le comento esto a mi compañera y me dice que en realidad no es tan bueno. ¿Por qué? Porque hay toda una cultura que ellos tienen, todo un lenguaje. Entonces, si se hace eso, se va a perder todo esto otro. ¿Y por qué? Me dicen. O sea, es como sos menos que yo, sos deficiente, entonces tenés que ser como yo. Una de las películas normalistas era... ¿Cuál? Era restaurativa, reconfigurativa y normaliza. Sí. La de normaliza, ¿qué es? Porque sigue normas. Hay que seguir ciertas normas para poder llevarlo a cabo, al ser partes como tecnológicas, digamos. Es restaurativa, normaliza, reconfiguradora y potenciadora. Son 4.
¿Tienen preguntas? ¿Quieren decir algo? ¿Ninguna pregunta? ¿Van entendiendo todo? Bueno, Muy bien. ahí Son mucho más inteligentes que nosotros cuando estábamos en sus lugares. No sé si respondió a preguntas y saca su tema que ¿Qué es lo que queda? Bueno, esa es una sorpresa que vamos a sostener hasta el final. Es algo interesante porque, es más, creo que vamos a hacerlo, sí, al final. Pero antes creo que van a tener una tarea. Vamos a ver. Porque se van entendiendo todo así, les puedo dar una tarea y en 5 minutos lo responden. yo quería preguntar, ahí hay una parte que dice que está el animal y la manifestación como dos extremos. Esa parte No extremos, son dos oposiciones. claro, eso es lo que es como entonces como que bueno, es lo mismo que el hombre y la máquina sería dos oposiciones. Sí, Y eso, porque eso debería ser como una oposición, como dos oposiciones claro, el hombre y se le máquina. agrega Una máquina. una parte Claro. máquina. Sí, no sé si sean, tal vez sí sean oposiciones, se han visto como dualidades. El pensamiento humano, hay algunos estudios que dicen que el pensamiento humano actúa un poco como dualidad, tiende a ver las cosas blanco-negro, yo el otro. Si realmente es algo que viene en el ser humano y de alguna manera nos criamos con eso, esto lo potenció. Y si es algo que realmente es algo histórico, esto también lo potenció. Pero no sé si sean oposiciones. Son cosas como nosotros nos configuramos. Eran como dos extremos, no Bien. No puedo. Probablemente lo entendiste bien. Dos extremos. ¿Y qué sería entonces? Sí. El hombre se ve como la máquina sería. Exacto. Claro, sí. Dije los extremos, porque por ejemplo está el hombre. Y está la máquina y está el Hombre. cerebro en el medio. Sí. ¿Han visto cómo Pero es lo mismo, al final, si el hombre también le pone, por ejemplo, si a vos perdés una pierna, te ponen una Sí. pierna ortopédica. pero cómo sigue funcionando el tema de la dualidad? El ser humano, no el hombre. Sí. Ser humano, máquina. El ser humano y la máquina. No sé si sean dos extremos, son dos opuestos, son dos cosas distintas. El ser humano y la máquina. Esto lo que hace es, Debe ser. sí, el centro, una combinación de los dos, una combinación que es algo más. Como nosotros vimos, de repente era una rata a la que habían puesto cosas mecánicas. No sé si el opuesto al ser vivo, rata, justo era una máquina. Yo Pero se olvidó. no lo he leído todavía, por eso dice, no, de verdad no lo he leído. Entonces, estoy tratando de entender. No, por supuesto. Es bastante complicado leerla, es muy interesante. De ahí se empiezan a desprender unos feminismos. A vos también feminismos. cuando explicar el también también hace algo ahí, pero sinceramente todavía no lo he leído. No, está perfecto. Entonces, bueno, acá por ejemplo, está una rata y de repente le ponen algo mecánico. No sé si el opuesto a la rata sea lo mecánico, tal vez el opuesto a la rata sea el gato, o una piedra. No sabemos si tampoco hay un opuesto. Son cosas que existen. Lo que sí se sabe es que le pusieron una máquina y pudo hacer funciones que no hacía. Entonces, eso se llamó cyborg, que era un ser vivo y una máquina al mismo tiempo. Lo que va a hacer Haraway va a ser aplicar esa dualidad que vio en el ser humano y en la máquina, lo va a utilizar para aplicar en las otras dualidades que parecía que teóricamente podrían haber sido superadas con los 3 maestros de la sospecha. En realidad después se une otro, un cuarto, pero ya no entra en el grupo de amigos,
es Saussure. Pero bueno, no lo quería mucho. No, mentira, era de otra época. Pero bueno, entonces, pero sí, Saussure también le hace una queja a lo que sería lo van a ver el lenguaje, a lo que sería también el sujeto, porque queda la palabra. Y Saussure dice, no queda la palabra porque son todos signos, símbolos, se complica más el asunto. No viene al caso. Pero bueno, entonces, ¿cómo? En una materia vimos socio, pero yo no En recuerdo. griego. Lo mencionó la profe. Ay, pero yo también no le entendí nada. Los lingüistas tienen una manera de escribir y de expresarse de una manera. Sí, tienen una manera un tanto difícil por ahí para nosotros. Psicología. En problemática filosófica puede ser. No, en psicología. Bueno, Y luego todavía hay muchos autores que traen. No, bueno, lo pueden haber visto en las dos materias también. Sí, yo me acuerdo que hablamos de él, pero no me acuerdo. Ahora me estoy acordando del lenguaje. Ahora, en Diego 2. No, perdón, sí, habló, pero ya antes lo habíamos visto en psicología, creo que psicología. Bueno, sobre el volvamos tema un del segundo lenguaje acá. cuando hablamos de Kant, de Lacan. Regresemos un segundo. Es que es una característica que tenemos, le comento a la profe, eso es una característica de la gente que estudia filosofía y de los que se reciben de filosofía. Les gusta hablar. No me lo Nos encanta. Es una manera también bastante fácil de hacerle perder a los profesores el hilo de la clase. el hilo, sí, cuando se ponen aburridos. Dicen los profesores, ¿usted realmente piensa que eso puede funcionar? Oh, Pero se hay ponen a profesores que hablar. también se aburren de la clase y empiezan a hablar de otra cosa. Sí, es que no le das conversaciones. Claro, empiezan a hablar. Igual eso no funciona con todos los profesores. No. Hay profesores que van a traer, te van a volver a lo mismo. Te van a decir, pero eso no funciona con este autor. Bueno, pero un poquito más divertida, pero no. No, eso sí, no lo voy a hacer con el profesor para pero. No, porque tiene todo programado. Claro, por eso se me voy a poner, pero Tiene bueno. todo programado. Es que un segundo no sale acá, un segundo y ya. Y se perdió toda la conversación. No, estamos diciendo que a los filósofos, a la gente que estudia filosofía nos gusta hablar mucho. Por eso no vamos con las ramas y por eso tenemos que estar siempre volviendo sobre las cosas. Y que es una buena técnica para hacerlo perder al profesor. Pero bueno, entonces, lo que ella va a decir, bueno, pero no lo va a tomar de manera tampoco tan textual, lo toma de una manera metafórica. Esa también es la cosa, como una metáfora. Como decir, bueno, si se une el ser humano, si se une hombre y mujer, son dos opuestos, hombre y mujer, ¿qué es lo que va a surgir? ¿Una mujer-hombre? ¿Un hombre-mujer? No, porque es algo superior, es algo más. Entonces, es como una apuesta, es algo más que va a surgir, porque el cyborg, como habíamos dicho, es restaurador, es potenciador, tiene muchas características que van más allá. No es solamente la unión de dos cosas que podrían parecer contrarias, como acá se puede ver de manera. O sea, ¿sabes cuál existe? Sí, existe. Stephen Hawking, por ejemplo, en este sentido, Stephen Hawking. Sí, pero no lo veo como algo más que una herramienta. Sí, porque lo toma de manera metafórica, no lo está tomando de manera totalmente literal. Lo toma de esta manera totalmente literal, pero después lo aplica de manera metafórica. Y se tiene que meter a la mano. Bueno, pero en ese sentido Pero no lo veo más poderoso. No, bueno, pero es en una España, por capacidad que ejemplo, no hay una. tenía y gracias a la máquina la tiene. Eso sí, Pero eso no es la función de una herramienta. Un martillo. Bueno, ¿y qué otros utensilios tienen, por ejemplo? Comunicación. Sí, pero Pegado al cuerpo. más relacionado al cuerpo. Una persona con problemas. Visuales. Sí, Claro. con el corazón, que tiene una mesa de Con el corazón. pequeñita. Mi madre tengo el papazo, sí. Exactamente, sí. Todos somos cyborgs. Estamos en una época donde todos somos cyborgs, de manera también metafórica. Pero la idea es llevarlo de manera metafórica para poder superar estas dualidades que no habían sido superadas. Tal vez ponerse en una joven que abre el teléfono, o sea, no sabemos por qué. Pero es lo que hace un poco más poderoso que te puede
eso, pero no lo veo ese tema tampoco de que te pongan algo, por ejemplo, que yo use lente me haga más poderoso, y si vivo acá en no me canso, me duele los ojos. Son más poderosas de lo que sería así los lentes. Exacto. Ahí está. Sí. Ahí está. En que si me saco los lentes, no si me pongo los lentes. Claro. El movimiento cyber en España, por ejemplo, lo que puedo ver, no es solamente para lograr, digamos, una condición normal de vida o una licencia, digamos, orgánica, ¿no? Sino que se produce, por ejemplo, la megalomanía, ¿no? Que es esta condición de poder, quizás, ver los sonidos. Ajá. Bueno, o sea, hay operaciones, digamos, con gente que se somete a esas operaciones para poder producir esa megalomanía. Y bueno, eso justamente trasciende, digamos, es un movimiento artístico. Claro. Se usa para justamente para el arte, para crear y para experimentar también, ¿verdad? Que personas que se someten, digamos, A esas cirugías para conseguir eso. Exacto. Entonces, ¿Y después pueden regresar o...? no, pues son cirugía permanente, que son Wow. pues es un movimiento cyber artístico. Claro. Decisiones difíciles, ¿no? O sea, Sí, pero lo que ellos consiguen es, digamos, aumentar su experiencia, ¿no? Entonces, a la hora Claro. de elaborar una obra artística, por ejemplo, también la consiguen en otro nivel que capaz que nosotros con nuestras limitaciones no podemos lograr. En ese sentido, así como que trasciende los límites de lo que nosotros tenemos. claro, de nuestros límites. Ese es un muy buen ejemplo. Igual para mí es muy arriesgado eso porque yo cambio de gustos cada... Tengo 2 tatuajes que me los quiero sacar, o sea, no aguanto. Me llevo a hacer esa operación, me vuelvo loco después, porque después no voy a querer ver más un sonido, voy a querer ver no sonidos. Claro. Bueno, Haraway dice, la liberación se basa en la construcción de la conciencia, de la comprensión imaginativa de la opresión y también de lo posible. El cyborg es materia de ficción y experiencia viva que cambia, lo que importa como experiencia de las mujeres a final de este siglo. Después, perdón. Dice, estoy argumentando en favor de la producción moderna parece un sueño laboral de colonización de cyborgs que presta visos idílicos a las pesadillas del taylorismo. Estoy argumentando en favor del cyborg como una ficción que abarca nuestra realidad social y corporal y como un recurso imaginativo sugerente de acoplamiento muy fructíferos. La biopolítica de Foucault es una premonición de la política del cyborg. Bueno, después dice que a final del siglo XX, nuestra era, es un tiempo místico, donde todos somos quimeras, híbridos teorizados, fabricados con máquinas y organismos. En una palabra, somos cyborgs. No en el sentido del soldado del invierno y tampoco en el sonido de que todos vemos sonidos, pero sí en el sentido de que en el sentido que estamos hablando recién, por ejemplo, con los anteojos, con los marcapasos, con... O sea, que necesitamos un montón de cosas para poder seguir siendo. Sí, en realidad lo que está planteando que no hay tan... O sea, ¿qué es lo que pasa entonces con estas dualidades si realmente somos una mezcla? No existen estas dualidades, son una creación. Esta dualidad de yo con las cosas completamente separado. No, yo puedo vivir completamente separado. Mi madre llega a decir que puede vivir completamente separada de las cosas materiales, se tiene que sacar el marcapaso y deja de vivir, o sea, no puede vivir sin las cosas materiales. Yo también. Yo me saco los anteojos y después cada vez voy a ver menos, voy a tener más deficiencia. Entonces, tal vez no existe esa diferenciación tan grande, como tampoco existe la diferenciación entre hombre y mujer, que no existe. O yo y los animales, yo y las cosas. En realidad estamos todos interrelacionados. No podemos ser, el otro día conversaba con el profe porque siempre
se nos ha enseñado, por ejemplo, la evolución del hombre. ¿Y cómo vemos la evolución del hombre? Y bueno, el hombre que no puede caminar, después se pone de manera erecta, se le va perdiendo el pelo y llega hasta donde somos nosotros. Para cómo es la evolución del hombre, ni siquiera el ser humano, ¿no? Pero sin embargo, los animales domésticos como el gato y el perro han convivido con nosotros y es una coevolución. Hemos evolucionado los dos juntos. Y los animales también tienen una coevolución. Mucho más los insectos. Los insectos también, sí. No estamos totalmente aislados de las cosas como se pensaba ahí en la modernidad. Somos totalmente aislados, podemos hacer tal cosa sin consecuencias. Tantos anticuerpos, ¿cómo podemos hacer para tener todos los anticuerpos que Pero tienen sin que echar mezclar. todos los venenos y siguen ahí? Parece que siempre se queda la misma que anda Sí, todo el tiempo. pero no me gustaría mezclar. Sería la mejor. Sería No, ¿cómo hace para crear tantos anticuerpos para seguir? Entonces, estas diferenciaciones, modalidades que son como más aparentes que reales, podría decirse que se deben a un antropocentrismo de la modernidad, donde está el hombre en el centro, entonces todo lo demás es otra cosa, y por eso tantas dualidades impuestos. Sí. Sí, empieza un fuerte antropocentrismo. O sea, probablemente si uno se pone de una manera muy animalista, muy antiespecista, vamos a decir que en realidad siempre tal vez el hombre fue antropocéntrico porque siempre se puso él ante la vida de los demás seres vivos, animales, plantas, lo que fuese, porque si no, no los comeríamos, por ejemplo, ¿no? Si no hubiéramos empezado a comer carne en la época, porque Descartes dijo que éramos superiores, pero no pasó así, fue desde antes, o sea que siempre estuvo como esa superioridad. Pero bueno, acá es como que se potencia. Y sí, el antropocentrismo comienza muy fuertemente en esta época. Igual, cuando lo vean, tampoco nunca es todo tan blanco y tan negro. Es, o sea, cuando va surgiendo también el hombre como centro, también hay otros autores que empiezan a descentrar al hombre al mismo tiempo. Porque también está en la época de Galileo, todo eso, que empiezan a decir, che, pero el centro del universo no es la Tierra, entonces empieza como esa descentralización, pero no tan fuerte. En filosofía, sí, en filosofía lo tomamos como algo así, pero como también dije, en esa época de Kant, también está Spinoza, que empieza también a plantear otra forma de vida más oriental, si se podría decir, como con algunos toques orientales. Pero ya desde antes se ve al hombre como que es el centro, desde el punto de vista, no en el sentido, bueno, aparte de que de entrada se dijo, bueno, que el hombre es la medida de todas las cosas. Sí. Bueno, después, si vemos en la parte de la edad medieval, Agustín de Hipona nos ve a nosotros también parados en medio del pasado y el futuro. Pascal nos ve entre medio de los dos infinitos. Y así sucesivamente, como que siempre estamos en el medio. No podemos unificar esos dos extremos. Claro. Pero algo... Perdón. Sí, y la cosa sería de que si siempre pensamos al hombre entre los extremos, entre las dualidades, o sea, siempre hay una dualidad para que podamos pensar algo. O sea, de que esto es una cosa y que yo soy un sujeto, que la máquina, que el animal, que tal y tal. Si con el cyborg se borra, digamos, que el animal sea algo totalmente distinto que la máquina, que nosotros seamos algo distinto que los animales, ¿cómo vamos a pensar eso? Esa es una buena pregunta que está relacionada con lo que me ha hecho. ¿Qué es lo que hay después? ¿Hay alguna identidad? ¿Qué es lo que somos? Bueno, o también, antes de responder a eso, también podemos responder, o también respondiendo a eso, podemos responder qué es lo que podemos hacer. Porque si toda la realidad que nosotros conocemos está construida de esta manera, todo el mundo que nosotros conocemos está construido de esta manera, cada vez que ustedes se levantan, están viviendo en casas donde le han
donde en algún momento eso se le quitó a la naturaleza y donde van a comer cosas que están hechas con animales, usar productos que utilizan animales. Ustedes ven a los demás como un otro, por ahí hasta por ahí las cosas van cambiando, pero por ahí hasta vemos hombre y mujer separados. Es decir, si todo eso ha sido creado, también podemos pensar otra manera de ver las cosas. Bueno, ella lo va a pensar de un modo, digamos, ecológico, que es la respuesta de ustedes. De un modo donde las personas están integradas al ambiente, pero no de la manera convencional, porque la manera convencional era, por ejemplo, la naturaleza pura y la parte, no sé, de civilidad impura, digamos, la parte de la naturaleza impura, esta parte que nosotros conservamos, sino que realmente nosotros somos parte de todo eso. Porque eso también sucede después un poco con el tema de lo que son las antropologías. Porque en el tema de las antropologías, por ejemplo, ustedes pueden ver de que han cursado antropología, esa materia, ¿no? Bueno, están cursando. ¿Cuál es uno de los, no sé si sigue haciendo, pero supongo que sí, cuál es uno de los principios de la antropología que estudiamos? El tema de la humanización. ¿Cuándo surge la humanización? La humanización. A ver, si responden bien, le voy a decir a la profesora Florencia para que le vaya subiendo los... ¿En términos temporales o en términos de lo que sucede? Del término de lo que sucede. ¿Cómo? Lo cultural, exacto. Es decir, viene el hombre, ¿viste? Después si mete un nombre le va a pasar ahí para que te vaya sumando puntos en esa materia tan larga. Sí. Bueno, lo cultural. Entonces está lo natural, aparece lo cultural y ahí aparece la parte, ¿no?, del humano. O sea, el humano como eso, ¿no? Como dos cosas separadas. Entonces está el humano y después están las demás cosas, como, no sé si queramos civilización y barbarie o algo así. Pero sin embargo, en uno de los textos, muy chiquitito, hay un señor, esto es interesante porque viene mucho al caso, hay un señor, vamos a escribir con negro, que se llama Mostrino, es un español. No como la película. No. Chiste malo. No es un chiste tan malo, porque fue una mnemotecnia que utilicé para acordarme. Sí. Siempre que digo Mostrín, se viene a la cabeza Mostrín. Pero bueno, sí. Sí, hay cosas que son más difíciles y por ahí uno las relaciona. Bueno, el señor Mostrín y otros españoles lo que hicieron fueron estudiar animales, estudiar plantas, por ejemplo, y ven que no son objetos, cosas como nosotros pensamos. Las plantas no es que están ahí, yo las riego y crecen porque les cae agua, porque es algo químico y ella es química, entonces por la parte química le llega. Aunque no fue él que fue tan lejos, pero él también fue un poco lejos. ¿Qué es lo que dice? No, las plantas realmente se comunican entre ellas, y no solamente a través de las raíces, sino que también se comunican a través como de un perfume que ellas largan, y se comunican, y por ejemplo unos insectos están atacando a una y se comunican a la otra, y para que la otra también empiece a defenderse, entonces se empieza a defender antes que los insectos lleguen. Y uno dice, sí, qué lindo libro, o sea, a comprar con el Principito, pues no, pero son estudios que realmente se han hecho y se hacen. La cosa es hasta qué punto nosotros queremos romper esas cosas. Claro, esos pensamientos. No podemos aceptar, como cuando dicen de los animales, ¿cierto? De que el animal tiene, o sea, tan sensitivamente, tiene una vida interna, muchas cosas se dicen y muchos no aceptan eso. O yo, una de las peores diferencias que encontré es cuando quieren diferenciar animales domésticos de los animales que usamos para el consumo. Que te dicen, no es lo mismo una vaca que un perro. Y vos después ves un video en que una vaca está jugando, está haciendo algo. Sí. Es muy estúpido.
Sí. Es una posición. Igual ahí estoy totalmente de acuerdo con tu pensamiento, pero te voy a hacer un tipo de declaración, de círculo, un tipo de declaración. Sucede un poco similar en mi cabeza, al menos, lo que sucede con los pueblos que habitaban acá, precolombinos. ¿Cómo se dice a los pueblos precolombinos? Aborígenes. ¿De otra manera? Más despectiva. Indios. Entonces, los indios que vivían acá. ¿Los indios que vivían a dónde? ¿Los aztecas? ¿Los mayas? ¿Los incas? ¿Los tehuelches? O sea, hay muchísimas clases. Son muchísimas culturas, muchísimas lenguas, muchísimas formas de vida, muchísimas cosmologías. Eran millones. No sé si millones, un par de cientos de miles, creo. Eran muchísimas. Entonces, al decir indio, uno... Sí. Todos hablamos español. Sí, entonces uno dice indios y los mete todos dentro de la misma bolsa. Todo era lo mismo. Y si todo era lo mismo, todo es lo mismo. O sea, no importa, todavía hay indios. No, hay muchas culturas que desaparecieron. Quedaron un par de culturas por ahí, no quedaron las culturas intactas, obvio, pero quedaron por ahí para la vida interna. Lo mismo sucede con los animales. Uno dice animales, hombre y animales. O, en el mejor de los casos, hombre humano, animal humano y animales no humanos. Pero son distintos los animales no humanos. Como el hombre con el gato, el perro con el gato también son distintos. El perro con el pájaro, o sea, ¿qué de común puede llegar a tener el gato con el pájaro que nosotros con el pájaro? Ninguno. O sea, somos completamente distintos. Somos dos especies, pero ellos son animales, nosotros humanos. O ellos son animales y nosotros animales humanos. Es como que siempre estamos marcando esa diferencia. Por eso estoy de acuerdo con tu pensamiento, pero ahí estaría bueno, si se te antoja ahondar un poco en eso. Bueno, a ver, a los filósofos, a los que estudiamos filosofía nos hacen hablar y después nos perdemos en lo que estamos diciendo. Bueno, si entonces podemos crear mundos completamente distintos, formas de ser completamente distintas. Estamos hablando de las antropologías. Bueno, entonces este señor Mosterin lo que hace es, por ejemplo, en un experimento, hay un pájaro, tiene comida, no llega con su pico. ¿Qué es lo que hace? Va, busca un palito que estaba por ahí, lo utiliza para sacar la comida y la come. Y hay otro tipo de experimentos así, no violentos con los animales o no tan violentos. Entonces se da cuenta de que la forma de la cultura no es que el hombre transmite la cultura a través de las generaciones, sino la forma de pensamiento. Y ahí empieza a andar un poco. Si ustedes lo rinden así, no sé cómo les vaya a ir, pero es una opción que está. Son antropologías no convencionales, porque no van con esas formas, ¿no? Entonces, pero ¿por qué traigo esto de las cosas? Porque estamos hablando del mundo, de otra forma de habitar las cosas, ¿no? Entonces, no es que que estemos completamente separados. No es que el hombre era hablando con términos con términos convencionales, no era que el hombre era un animal y de repente al comer carne su mente creció y empezó a hacer cosas y empezó a utilizar armas, utensilios, y ahí creó la cultura y después surgió el ser humano. Probablemente todos los animales van utilizando ciertos utensilios, ciertas cosas para ir sobreviviendo. Tal vez es algo gradual. ¿Qué es algo gradual? No hay tanta diferencia entre nosotros y los demás. Y tampoco hay tanta diferencia si lo pensamos de una manera ontológica, es decir, del ser. Eso lo van a ver un poco más que después con Heidegger esos términos, pero el término ontológico. No es que nosotros tengamos un ser que sea superior a eso. Eso podría pasar con San Agustín, con Santo Tomás, con muchos otros igual. Yo estoy nombrando a ellos porque lo habían nombrado, pero pasa con muchos otros. El ser humano tiene una condición especial
Por eso, cuando habías dicho de que era parecido pero no igual, porque lo que pasa en la modernidad, ahí se seguía sosteniendo en Dios. Aquí ya no, acá ya se sostiene en el cogito. Y el cogito se da cuenta que, o sea, el pensamiento se da cuenta de que hay un Dios. En el otro era Dios que le da el pensamiento directo. O sea, este se quiere, digamos, con esa con eso. Bueno, entonces, lo que propone Haraway es pensar esas otras formas de vida, ¿no? Con la naturaleza, con los demás. Bien, bueno, como habíamos dicho, el cyborg es una metáfora que atenta contra las representaciones de lo que por ahí se le llama totalitario o cerrado, que era el pensamiento del sujeto, un hombre homogéneo, cerrado en sí mismo. Bueno, lo que viene a hacer viene a romper con todo eso. Bien, dice, la imaginería cyborg puede ayudarse a expresar dos argumentos cruciales en este trabajo. Primero, la producción de teorías universales y totalizadoras es un grave error que se sale probablemente siempre de la realidad, pero sobre todo ahora. Segundo, aceptar responsabilidades de las relaciones entre ciencia y tecnología significa rechazar una metafísica anticientífica, una demonología de la tecnología y también abrazar la difícil tarea de reconstruir los límites de la vida diaria, en conexión parcial con otros, en comunicación con todas nuestras partes. No es solo que la ciencia y la tecnología son medios posibles para una gran satisfacción humana, así como una matriz de complejas dominaciones, sino que la imaginería del cyborg puede sugerir una salida del laberinto de dualismos en el que hemos explicado nuestros cuerpos y nuestras herramientas a nosotras mismas. No se trata del sueño de un lenguaje común, sino de una poderosa e infiel heteroglosia en las lenguas conviviendo. Es una imaginación de un hablar feminista en lenguas que llenen de miedo a los circuitos de los supersalvadores de la nueva derecha. Significa al mismo tiempo construir y destruir máquinas, identidades, categorías, relaciones, historias del espacio, a pesar de que los dos bailan juntos el baile en espiral. Prefiero ser un cyborg que una diosa. Como habrán visto, nombran mucho feminismo y también socialismo. Bueno, no hace mucha falta que les comenten de que tiene tendencias socialistas y feministas, pero superadoras. ¿Por qué superadoras? Porque el feminismo sigue pensando en un sujeto que tiene poder, un sujeto privilegiado. Ella dice, no, vamos a ir más allá. Bueno, también pasa lo mismo con las teorías coloniales de ahora, o de coloniales también, ¿no? Que ponen el sujeto es colonizado. Bueno, aquí busca superar todas esas realidades. Bueno, para ir, entonces, vieron de que hay una ruptura, digamos, si se quiere, se busca superar el sistema del ser humano como algo superior, algo que pueda ser superior a algo del mismo hombre, mujer, de cosas. También con el mundo busca una otra forma y también de la manera antropocéntrica. Y para responder a sus inquietudes, dice, pensar al ser humano fuera de sí mismo, de la homogeneidad del ser humano, es pensarlo dentro del ambiente, como decíamos, del ambiente, no de los términos convencionales. Es necesario pensar el ambiente como el ambiente de lo monstruoso, de que todos son seres a los que no estamos acostumbrados. Ese término monstruoso también es importante.
Ya le voy a decir por qué. Pensar al humano como algo contingentemente monstruoso permite trastocar los sentidos de la dominación. La etimología de monstruoso no es muy distinto del significado de monstruoso. ¿Qué es el significado? El significado era alteración de la naturaleza. Bueno, vamos a la etimología, a ver qué nos va a decir. Alteración. O sea que es la alteración de la naturaleza lo monstruoso. O sea que lo monstruoso no es lo monstruoso como monstruoso. Bueno, gracias. Lo monstruoso entonces sería esa alteración, eso distinto, no algo horrible, feo. Probablemente es distinto, va a ser feo, no puede ser. Porque va a ser algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, va a ser eso. Para cerrar, voy a leer un pequeño párrafo. No creo que quieran ni podrán escuchar, pero no creo que quieran. Me acabo de contar filosofía. Dice, los monstruos han definido siempre los límites de la comunidad en las imaginaciones occidentales. Los centauros y las amazonas de la Grecia antigua establecieron los límites de la polis central del humanismo masculino griego mediante su disrupción del matrimonio y las pulsiones limítrofes del guerrero con animales y mujeres. Dice, existen varias consecuencias en considerar seriamente la imaginería de los saibos como algo más que nuestros enemigos. Los cuerpos son mapas de poder e identidad, y los saibos no son la excepción. Un cuerpo saibo no es inocente, no nació en un jardín, no busca una identidad unitaria y por lo tanto genera dualismos antagónicos sin fin, o hasta que se acabe el mundo. Uno es poco y dos es mucho. Uno es poco y dos es solo una posibilidad. El placer intenso que se siente al manejar las máquinas deja de ser un pecado para convertirse en un aspecto de la inflamación. La máquina no es una cosa que deba ser animada, trabajada y dominada, pues la máquina somos nosotros y nuestros procesos un aspecto de nuestra encarnación. Podemos ser responsables de máquinas, ellas no nos dominan, no nos amenazan, somos responsables de los límites, somos ellas. Bueno, y con eso terminaríamos lo que es